Hola, buen día chicos, ¿cómo han estado? ¿Me escuchan? Hola, profe. Buen día. Perdón, vamos a comenzar la clase de hoy. No se olviden, por favor, que estamos llegando al final del semestre. A nosotros en particular nos queda ver unos cuantos algoritmos de ordenamiento que lo vamos a ver entre hoy el viernes, y luego nos toca ver un poco la teoría de grafos, y con eso estaríamos terminando con todo el sílabus que corresponde a esta asignatura semestre. Así también recordarles que tienen hasta el 1 de agosto para terminar con la tarea 2. Si hoy queda tiempo de clase, aprovechamos y voy respondiendo consultas de la tarea. También el ayudante va a estar un poco más enfocado en asistirlos a la resolución de las tareas, y recordarles que los martes y los jueves de 2 a 3 yo puedo atender consultas. En particular, mañana no voy a poder porque tengo la visita de un panel internacional a nuestro centro, a la C3G, y tengo que estar presente, vía Zoom por supuesto, pero bueno, tengo que estar presente en donde nos evalúen. Por lo demás, por favor, no duden en escribirme, en hacerme consultas. He respondido tantas consultas como he recibido por correo electrónico, así que, bueno, nada, sigamos para que salga lo mejor posible este semestre. Y por supuesto, luego de la entrega de la tarea 2, tenemos nuestro certamen. He dejado liberada la clase de hoy para que pueda acceder cualquiera en realidad. Por favor, chicos, con el micrófono para todos. Ahí está. Eso, así que comencemos. Hasta ahora nosotros hemos visto ya bastante interesante de lo que es la asignatura, estructura de datos y algoritmos. Hemos visto, por supuesto, estructura de datos al inicio, y ahora venimos repasando algoritmos, con un fuerte énfasis en lo que son los algoritmos de ordenamiento. Algoritmos de ordenamiento, al final y al cabo, lo que nos permiten hacer es una búsqueda. Es tener toda la información ordenada de alguna manera para que la búsqueda sea lo más eficiente posible. Hemos visto tipos de algoritmos. Hemos visto el algoritmo de merge sort, por ejemplo, hemos visto insertion sort, heap sort, y ahora vamos a ver otros tantos más. La idea es que al final nosotros tengamos toda esta batería de algoritmos y podamos decidir cuál es el mejor en función del manejo que se hace de memoria. Hemos visto que en algunos casos se utilizan arreglos en el segmento estático de datos, en otros casos no, por supuesto, nos quedamos en el segmento dinámico o en la memoria dinámica. Vamos a ver también cómo funcionan el costo computacional, y en función de eso, por supuesto, decidir cuál es el mejor approach que nosotros podríamos tomar. Y también hoy en particular vamos a ver un determinado detalle del costo computacional que pasa un poco desapercibido, pero que es necesario que lo conozcamos. Hemos visto también cómo calcular a grandes rasgos el costo computacional, hemos visto lo que eran los árboles de recurrencia, hemos visto el teorema maestro, que son las dos grandes herramientas que vamos a utilizar para determinar los costos de la recurrencia, principalmente cuando estamos en presencia de esta estrategia de programación que es divide y conquistarás, que es una estrategia por excelencia en los tipos, en hacer nuestros algoritmos más eficientes. Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el algoritmo que se llama Quicksort. Es en comparación a merge sort y a heap sort y al insertion sort, que son los previos que hemos visto. El Quicksort resulta ser de los más usados. Bueno, su nombre lo hereda. En realidad le llaman el ordenamiento rápido, pero el costo computacional que tiene este algoritmo sigue estando en el orden del resto de nuestros algoritmos que venimos estudiando hasta ahora, que es el n log n. ¿Qué lo tenemos acá? ¿Sí? Es el mismo costo computacional, nada más que este costo computacional que hoy estamos analizando es para el mejor caso o el caso promedio. Mientras que en el peor caso nosotros vamos a estar en presencia de un costo que es n cuadrado. Dicho eso, vamos a comenzar a analizarlo un poquito y ver de qué se trata este algoritmo, que al final de cuentas es bastante más bonito que el resto y tiene algunos truquitos ahí para entenderlo. Cualquier cosa, chicos, me van consultando en el camino.
El algoritmo de Quicksort también se va a basar en recursividad, como todos los que hemos venido viendo, y va a utilizar la estrategia divide y conquistarás para poderlo resolver y para hacer más eficiente el consumo, el costo computacional. En la parte de divide, nosotros vamos a particionar, y aquí es lo complicado, digamos, de trabajar con este algoritmo, porque vamos a utilizar el segmento estático de datos. Nosotros primero tenemos que suponer que hay una entrada, ¿sí? Que es un arreglo que está compuesto de R menos P más 1 elementos. Es el arreglo A. La parte de divide consiste en particionar el arreglo de entrada en dos subarreglos. No necesariamente, chicos, ojo con eso, van a tener el mismo tamaño. Posiblemente algunas de estas particiones, ya vamos a ver por qué, van a estar vacías. Pero si una está vacía, la otra va a estar llena. Así que tenemos dos opciones. Esta es una partición que lo podremos ver como binario. Entonces partimos el arreglo principal, el arreglo de entrada, en dos subarreglos. Y ojo con esto. En el mejor de los casos, bueno, en el mejor caso no siempre vamos a tener una partición que está en la parte menos significativa del arreglo, que va a ir de P a Q menos 1. Nos falta determinar cuál es este Q. Y la segunda partición, va a ir de Q más 1 a R. Observen que el elemento A de Q va a quedar afuera de nuestra partición. Y es porque el elemento A de Q, nosotros lo vamos a estar utilizando. El elemento A de Q que queda fuera de la partición es el elemento que al final va a terminar siendo ordenado. Por eso es importante mantener un ojo, digamos, mantener Q bajo supervisión. Ese es el elemento Qésimo, es el elemento que al final va a quedar ordenado. La parte de conquistarás de nuestro algoritmo de Quicksort viene cuando nosotros hacemos un llamado recursivo para ordenar los dos subarreglos que nos quedan, el que va de P a Q-1 y el que va de Q+1 a R. Entonces, primero nosotros tenemos que partir nuestro arreglo de entrada en dos subarreglos, ¿sí? En donde el elemento, supongamos que es el del medio, no necesariamente es así, el elemento Qésimo, respecto al cual determinamos una parte menos significativa y una parte más significativa de nuestra partición, ese elemento es el que nosotros tenemos que reservar porque es el elemento que va a terminar ordenado en la iteración que está en curso. Luego, a cada subarreglo lo vamos de nuevo, a particionar respectivamente. Hacemos aquí una llamada recursiva a cada uno de los subarreglos. Entonces, por cada llamada, nosotros vamos a ir obteniendo un índice, es el índice que corresponde a la partición, que es el que va a terminar ordenado dentro de nuestro arreglo principal, y ya vamos a ver cómo. No tenemos en este algoritmo de Quicksort, a diferencia del resto que sí hemos usado esta etapa, una etapa de combinación. Y esto es porque por cada iteración que hacemos del algoritmo, ya obtenemos un elemento que está ordenado dentro del arreglo principal. Y al final de cuentas, cuando hayamos iterado tantas veces como elementos tengamos, como particiones podamos hacer también, nuestro arreglo queda totalmente ordenado. Y es por eso que nosotros no necesitamos tener una etapa de combinación de los resultados parciales. Vamos a ver el algoritmo de Quicksort que al menos en pseudocódigo, ya lo vamos a ver también en C, es simple. Nosotros tenemos acá nuestro algoritmo, aquí tenemos los parámetros de entrada, nuestro algoritmo, tenemos el vector o el arreglo A, tenemos P y tenemos R, que son las posiciones de inicio y de fin. Y esto es simplemente porque recuerden que no necesariamente nosotros queremos ordenar todo el arreglo, podemos ordenar una porción de este. Ahora, si se cumple esto de que P sea menor a R, vamos a tener que nuestro algoritmo de Quicksort se divide en tres partes. Una parte crucial, que es esta, que es la partición, en donde nosotros tenemos que la posición Q la determinamos a partir de una partición, ya lo vamos a ver al algoritmo, que tiene como parámetros de nuevo nuestro vector de datos A, P y R, que son los elementos de las posiciones de inicio y de fin del arreglo con los que vamos a trabajar. Luego, por supuesto, hacemos una recursión a la parte menos significativa de nuestro arreglo y luego una recursión a la parte más significativa, dejando fuera
al elemento qésimo. Pero aquí viene lo interesante. Al dejarlo fuera, nosotros ya lo vamos a dejar ordenado. Ya vamos a ver cómo es eso. Fíjense que para estos dos no hay mucho que podamos hacer, es una recursión. Vamos a analizar este programita que tenemos acá, que es nuestra partición. En la primera iteración, nosotros vamos a suponer que tenemos la entrada del vector A, ¿sí? La posición con la que vamos a comenzar es la posición 1. Recuerden, por favor, chicos, que en pseudocódigo nosotros empezamos de 1 a n, mientras que en un arreglo, mientras que en codificación en C comenzamos de 0 a n-1. Y le vamos a dar como último elemento de entrada la longitud que tiene el arreglo. Por lo tanto, P va a ser igual a 1 inicialmente, y R va a ser igual a la dimensión que tenga nuestro arreglo. Ahora, una vez que hemos entrado acá, fíjense que se valida la trivialidad acá que P es menor a R, por lo tanto, va a invocar al programa partición. El programa partición recibe A, P y R, tal cual como hemos ingresado al algoritmo de Quicksort, y sucede lo siguiente. Vamos a ir analizándolo en detalle, qué es lo que pasa con este algoritmo. En la línea de código 1 que tenemos acá, nosotros tenemos una variable auxiliar que le vamos a llamar X. Esa variable auxiliar recibe el valor alojado en la última posición de A. Fíjense que lo que acabamos de hacer es lo que llamamos, o lo que ustedes van a leer en la bibliografía y en general se llama como el pivot. Hemos declarado que la última posición de nuestro arreglo, que es la posición erésima, se convierta en nuestro pivot. Y nosotros rescatamos el dato que está guardado en esa última posición, porque ese dato es el que nos va a permitir hacer la partición. Lo que ahora no sabemos es dónde en la partición va ese dato. Porque, ojo con lo que acabo de decir, el arreglo de entrada A es un arreglo de datos. Vamos a suponer, para que sea más simple, que son todos números naturales, incluido el 0. Entonces, tenemos un arreglo de datos y lo que queremos es ordenar. En nuestra entrada A, los datos están desordenados. Y nosotros nos fijamos, como elemento pivot, en el elemento que está al final del arreglo. El último elemento. Ese último elemento no está ordenado de ninguna naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué lugar del futuro ordenamiento va a estar ubicado el último elemento del arreglo. Entonces, siempre vamos a estar analizando de la última posición posible. Hay dos approaches aquí, dos enfoques que podríamos tomar. El primero es analizando el último elemento como pivot y el otro es analizando como el primer elemento como pivot. Aquí es indistinto. Si analizamos el primero, hay que hacer un cambio de índices en lo que resta en nuestro programita acá. Por lo general, en el algoritmo de Quicksort se toma que el pivot va a ser el último elemento, pero también pueden encontrar bibliografía que les diga que pueden ser cualquiera de los dos. Una vez tomado el elemento pivot, que es el último elemento del arreglo, vamos a declarar esta variable auxiliar, fíjense, la variable auxiliar i, que va a tener como inicialización p-1. Debido a que es la primera ejecución, p vale 1. Por lo tanto, i va a valer inicialmente 0. Eso es para la primera ejecución, tenemos que i vale 0. Ahora sí empieza un for, y aquí, fíjense, ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos en presencia de un swap. Y este swap es común, por ejemplo, del algoritmo de insertion sort, que nosotros ya vimos, como también de heap sort y otros más. Entonces aquí tenemos un swap, clásico en este tipo de algoritmos. ¿Qué pasa de la línea 3 a la 6? En la línea 3 a la 6 sucede todo lo que es el core de nuestro algoritmo. Fíjense, tenemos un for que dice desde j igual a p hasta n-1. Inicialmente, nosotros tenemos que p es igual a 1. ¿Por qué decimos que vamos a ir hasta n-1? Porque la posición erésima, que la voy a poner así, nosotros ya la tenemos leída, y la tenemos leída en la línea de código 1. Entonces no tenemos que leer qué es lo que hay en la posición erésima. Leemos hasta la posición r-1.
Entonces partimos en esta primera iteración de j igual a 1 hasta n menos 1. Y aquí comparamos, dice, si a de j, y esto es, en la primera iteración tenemos que es a de 1, es menor o igual a x, no se olviden que x lo leímos de la posición erésima. Estamos comparando el primer elemento respecto al último elemento. Si a de j es menor o igual a x, solamente estoy viendo esta comparación, que el elemento sea menor o igual. Entonces fíjense que la partición que estoy generando acá es, por un lado, en la parte, ya vamos a ver, en la parte menos significativa, voy a acumular o clusterizar, ojo con eso, todos los elementos que son menores o iguales al pivot. Y en la parte más significativa voy a clusterizar o agrupar todos los elementos que son mayores que el pivot. Y luego solamente el pivot al final es el que va a quedar ordenado. Y solamente el pivot. Entonces, si a de j es menor o igual a x, vamos a incrementar nuestra variable auxiliar i en una posición. Luego de eso, vamos a hacer un swap entre a sub i y a sub j. Fíjense, si i inicialmente valía 0, aquí i va a valer 1. Y en esta instrucción significa que a de j va a ir a la posición, bueno, en este caso todo está en 1. I y j ambos valen 1, por lo tanto este swap es una trivialidad. Pero no necesariamente va a ser así. Esto es solamente en el primer caso y si se cumple el if. Luego, ya vamos a ver un ejemplito. Luego del bucle for, vamos a hacer de nuevo un swap entre la posición iésima más 1 con la última posición, que es nuestro pivot. Y aquí, chicos, es donde sucede el ordenamiento. Pero el ordenamiento es solamente de este elemento. Estamos hablando del valor, no estamos hablando del índice, ¿sí? Y vamos a retornar i más 1. Ahora, este sistema de partición, como les dije, al final del algoritmo, vamos a tener, si este es nuestro arreglo de entrada, al final lo vamos a tener acá al pivot, al ADR, al valor, y aquí vamos a tener todos los elementos que son menores o igual, y aquí vamos a tener todos los elementos que son mayores. Pero chicos, lo que está contenido dentro de esta partición y dentro de esta partición no está ordenado. Lo único ordenado es lo que tenemos acá. Sabemos que el pivot va a estar en la posición que le corresponde dentro del arreglo resultante. Por eso es que es recursivo. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con este subarreglo y vamos a hacer el mismo procedimiento, y luego qué es lo que pasa con este subarreglo y vamos a hacer el mismo procedimiento de partición. Entonces fíjense que al final no hay ningún algoritmo de combinación porque por cada partición, por cada iteración, ya no se está ordenando el elemento correspondiente. Hay una condición acá, una serie de condiciones que se tienen que cumplir durante la ejecución del bucle for y que en realidad siempre se cumplen, que es lo que garantiza la estabilidad de o funcionamiento de nuestro algoritmo. Que son estos tres if que tenemos acá. Para un índice k cualquiera, por supuesto k dentro de los valores que nosotros estamos evaluando, si k es mayor o igual a p y menor o igual a i, entonces a sub k es menor o igual a x. Esto sucede cuando nosotros estamos ya dentro del bucle for, con j mayor a 1. Si i más 1 menor o igual a k, ¿sí? Menor o igual a j menos 1, entonces a de k es mayor que x. Fíjense que acá me está determinando el clúster izquierdo, el agrupamiento para el lado izquierdo, y acá me está determinando el agrupamiento para el lado derecho. Y luego, si k es igual a r, entonces a de k igual a x. Aquí, por ejemplo, esta trivialidad sucede en la primera línea, donde aquí podemos suponer que este es k, entonces tenemos que a de k es igual a x. Cualquiera de esas tres, según sea el caso, se va a estar cumpliendo entre las líneas 3 y 6. Si nosotros estamos evaluando un elemento que pertenece al clúster izquierdo, se va a cumplir entonces la condición 1.
Si estamos evaluando un elemento que pertenece al clúster derecho, se va a cumplir la condición 2, y si es alguno de los elementos triviales, por ejemplo, el mismo pivot o el primer elemento, se va a cumplir la condición 3. Pero esas tres condiciones, al menos una de ellas, se está cumpliendo siempre. Eso es lo que nos garantiza que el algoritmo termina bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, para ver cómo queda mejor grabado, digamos. Esto está sacado también del libro, y luego vamos a ver un código. No se olviden que aquí tenemos A. Esto que está acá, este arreglo, no es otra cosa que A. A está compuesto de 8 elementos, enteros, incluido el 0, perdón, naturales, incluido el 0, aunque aquí no esté representado. Lo que queremos es ordenar, pero no se olviden, chicos, que los valores que nosotros ordenamos, ¿sí?, pueden ser directamente algunas llaves que den lugar a toda una estructura y paquetes de información asociados a esas determinadas llaves. Esto es, a ver, esto es útil porque si ustedes se acuerdan un poco cómo funcionan las memorias dentro de los procesadores, cada memoria tiene una dirección, cada memoria tiene una etiqueta, sobre todo en la memoria caché. Entonces esto es parecido a utilizar esas etiquetas. Vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestra primera iteración, donde tenemos, aquí tenemos 8 elementos, por supuesto, esto va a estar en la posición 8, ¿sí? Y aquí va a ir de la 1 a la 7. De la posición 1 a la posición 7. Cuando nosotros inicializamos, I va a valer el valor 0, P y J van a valer 1. Entonces, vamos a comenzar con la partición. X tiene que ser igual a ADR. Eso lo tenemos en la línea de código 1. Por lo tanto, nuestro pivot lo vamos a tener acá. Y nuestro pivot vale 4. Significa que en esta primera partición vamos a dejar a la izquierda de nuestro pivot, tiene que quedar a la izquierda de nuestro pivot todos los elementos que van a ser menores a 4. Y a la derecha de nuestro pivot, todos los elementos que van a, perdón, menores o iguales a 4, y a la derecha todos los elementos que van a ser mayores a 4. Bien, entonces ya tenemos determinado el pivot, ahora vamos a poner i igual a 0, que lo tenemos acá, esto sigue una primera iteración, y ahora vamos a ejecutar el bucle for. Dice de j igual a p hasta r-1. En este caso, desde 1 hasta 7. Vamos a evaluar. A de j es menor o igual a x. Bueno, a de j vale 2 acá. Tenemos acá que esto vale 2, es menor o igual a x, por lo tanto el if es verdadero. Entonces, ahí lo vamos a incrementar en i más 1. Me voy a adelantar entonces a la iteración número 2. Aquí lo tenemos a i igual a 1. Y vamos a hacer un swap entre a de i con a de j. A de i, fíjense, es a de 1, que es el que tenemos acá, que es el valor 2. Y a de j es a de 1, es el valor 2. Recuerden que este primer swap es trivial, entonces nos queda el algoritmo tal cual como es. Ahora vamos a la segunda iteración para j igual a 2, que estoy acá. Este es j igual a 1, y aquí vamos a j igual a 2. Fíjense que este elemento nosotros ya no lo movemos. Ese elemento ya quedó posicionado ahí, y es menor o igual al pivot, entonces pertenece al clúster de la izquierda. Vamos a evaluar ahora, con j igual a 2, al segundo elemento, que es 8. Y vemos, ¿a de j es menor a x? No, porque es mayor. Entonces, si es mayor, no ejecutamos el resto de nuestro bucle for, y vamos ahora a j igual a 3. Ahí estamos acá, con j igual a 3. Nos dice, ¿j igual a 3 es menor o igual a x? No. En este caso estamos en presencia de, otra vez, un elemento que pertenece al clúster derecho. Y vamos ahora a j igual a 4. Aquí estamos con j igual a 4. El elemento que estamos viendo es el 1. ¿El elemento 1 es menor o igual a 4? Sí, entonces se cumple esta condición de la línea de código 4. Hacemos entonces i igual a i más 1. Por lo tanto, i inicialmente valía 1, ahora va a valer 2. I igual a 2. Vamos a correr el índice una posición más. Y vamos a cambiar, ojo,
al i lo tenemos ahora en esta posición. Aquí está i, porque hemos hecho i igual a i más 1. Y vamos a hacer un swap entre a sub i y a sub j. El a sub j está acá y vale 1. El a sub i está acá y vale 8. Entonces el 8 lo llevamos para acá y el 1 lo llevamos para acá. ¿Mm? Entonces fíjense que al finalizar la cuarta iteración, vamos a tener que el elemento 2 y el elemento 1 ya previamente visitados van a estar a la izquierda, en valor al menos, de nuestro pivote. ¿Mm? Vamos ahora con j igual a 5, que es el que tenemos acá. J igual a 5, el elemento es 3. Se cumple este if porque es menor o igual a 4. Entonces ahí lo vamos a incrementar y va a estar ahora en esta posición i igual a 3. El elemento que va a leer es el 7 y vamos a hacer el swap entre el 7 y el 3. Este viene para acá y este viene para acá. ¿Mm? Entonces nos va quedando como lo estamos viendo ahora acá. Vamos ahora a j igual a 6. En j igual a 6 tenemos el número 5, no se cumple el if, entonces aumentamos j una posición. En j igual a... Aquí tenemos j igual a 6, ahora estamos en j igual a 7. En j igual a 7, fíjense, nosotros tenemos que 6 es mayor a 4, por lo tanto no se cumple el if, y con eso nuestro for ha terminado. ¿Sí? Y fíjense que nos queda del lado izquierdo el 2, el 1 y el 3, el lado menos significativo del arreglo, y en el lado más significativo del arreglo nos quedan 8, 7, 5, 6, y el pivot 4. Ahora vamos a ver la línea de código 7. En la línea de código 7 nosotros tenemos que hacer un intercambio, fíjense, entre a sub i más 1. Fíjense que el i nos quedó acá, nos quedó prendido en esta posición. El i más 1 es la posición donde está el primer elemento que es mayor o igual al pivote. Entonces vamos a hacer un swap entre este elemento, que está acá, y este elemento que está acá. Al hacer ese swap, nos queda el arreglo tal como lo que tenemos acá. Y este arreglo, chicos, lo único que tiene ordenado es este que está acá. Ahora nosotros tenemos que ordenar cómo nos quedan los elementos de la izquierda y cómo nos quedan los elementos de la derecha. Y para eso, por supuesto, utilizamos recursión. Llamamos cada uno de estos a nuestro algoritmo con sus respectivos índices. Aquí lo que van a cambiar son los índices de donde empieza hasta donde termina. Y acá también hacemos nuestra recursión. Y por cada iteración de la recursión vamos a ir ordenando uno de nuestros elementos. ¿Cuál es el costo computacional que vamos a tener en este caso? Al menos en lo que se refiere a la partición. Y fíjense, chicos, que el costo de mi partición está asociado a lo que nosotros tenemos acá en el bucle for, descartando, por supuesto, estos costitos que son particulares, en realidad, ¿sí? Ya lo vimos eso cuando vimos codificación. Entonces, ¿cuánto sería nuestro costo? Bueno, el costo del bucle for, que es tita n. ¿Dudas, chicos? Alonso, Diego. Ya. Profe, yo al menos entendí. Ya, lo importante acá es la diferencia fundamental es que por cada división que hacemos, nosotros ya encontramos un elemento ordenado. Encontramos la posición en el arreglo donde tiene que ir nuestro elemento. Ahora, esto que acabo de hacer, y lo dije es profeso de hablar de una palabrita que se llama clusters, chicos, los algoritmos que venimos viendo y que vamos a ver entre esta clase y la siguiente, son el pie inicial para todo lo que es lo siguiente a esta tecnología que se llama algoritmia, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo cómo trabajar con datos, manejar datos. Si aparte le agregamos técnicas de aprendizaje
Y las técnicas de aprendizaje, más allá de que la palabra sea muy bonita, no son otra cosa que convergencias. Si nosotros le agregamos estrategias, y esto son estrategias matemáticas, ¿sí?, de convergencia de nuestros algoritmos, en algún sentido, vamos a estar ya metiéndonos en el área de inteligencia artificial o machine learning. Aquí lo que hicimos es clusterizar, y esto es agrupar los elementos según su naturaleza. Por un lado, el mayor igual, y por otro lado, el menor. Cuando nosotros queremos trabajar, y les digo porque nosotros en mi grupo ya usamos mucho, de hecho, hacemos mucha investigación en inteligencia artificial, pero aplicado a robótica, cuando nosotros queremos utilizar algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de clasificar los datos. Los datos pueden ser datos que tengan atributos medibles, como atributos que sean, al final de cuentas, calificativos. Pero esos calificativos tienen que quedar en números. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con números, números representativos de algún atributo del dato, o de un conjunto de atributos. Y tenemos que agrupar los datos según sean las similitudes, semejanzas de ellos. Entonces, esto que estamos viendo, si bien es un algoritmo simple, y de hecho el Quicksort fue creado hace 50 años, sigue siendo el primer pie para todo lo que es inteligencia artificial. Bien, vamos a seguir. Porque si no me voy a entusiasmar. Por cierto, chicos, para el que le interese, en el mismo canal donde yo pongo los videos de la clase, también están los videos de mis clases de robótica. Para el que de pronto quiera ver de qué se trata esto que estoy comentando, vean si les interesa la parte de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo funciona. Estas dramatizaciones las saqué de Wikipedia, ahí está puesta abajo la explicación. Chicos, he chequeado la información puesta en Wikipedia y me ha gustado mucho. Lo bueno que tiene el algoritmo de Quicksort es que nos permite hacer ordenamientos, fíjense, rápidos, porque no necesitamos, ojo con esto, una etapa de combinación. Eso es lo que lo hace rápido. Es divide, conquistarás, e inmediatamente ya tenemos el algoritmo totalmente ordenado. Lo que tenemos a la izquierda es el ejemplito como el que acabamos de hacer a ver, no estrictamente como el que acabamos de hacer, ya les voy a explicar por qué, pero es también el algoritmo de Quicksort. Lo que tenemos a la derecha es una ejemplificación de cómo a partir de números que tienen una distribución, supongamos, uniforme, nosotros no sabemos bien cuál es la aleatoriedad que tienen dentro de nuestro arreglo de entrada, comenzamos a ordenarlos. Lo que sucede en el GIF de la izquierda es bien particular, porque yo les dije que el pivot que nosotros teníamos que analizar iba al último lugar de nuestro algoritmo, en la cola de nuestro algoritmo. Eso es lo sensato, digamos, puede ser en el primer o en el último lugar, porque son lugares que nosotros podemos manejar, lugares que resultan simples de manejar, de hecho. Pero también hay una técnica, cuando nosotros ponemos el pivot en el último lugar, asumimos que todos los elementos que van a estar a su izquierda en el arreglo tienen igual probabilidad de pertenecer a esa posición y estar ordenados. Hay una técnica un poquito más avanzada, pero no tanto en realidad, que nos dice que al pivot lo podemos tomar aleatoriamente en cualquier posición del arreglo. Y esto no significa tomarlo aleatoriamente en una sola vez, digamos. No, tomarlo aleatoriamente por cada partición, que es lo que está representado a la izquierda. A la derecha, ustedes ven que el pivot se toma en el último lugar. Cuando ustedes ven algo sombreado, ese es el subgrupo o el subarreglo que se genera. Pero el pivot, siempre que es la barra roja, siempre es tomado en el último lugar de nuestro subarreglo. Vamos a ver, antes de seguir un poco, qué es lo que pasa con NetBeans y el programita que yo ya les dejé en el aula. Hoy sí vamos a hacer un break con algún video motivacional que ahí les tengo preparado. Vamos a ver.
Les voy a compartir entonces el entorno de NetBeans, acá. Vamos al de Quicksort, que lo tengo acá. Todos estos programitas, chicos, alguna vez yo hice estos códigos, pero para lo que hace este ramo, yo directamente voy a código que ya está publicado, están puestos en las referencias, por cierto, y lo que sí hago es depurarlos. Entonces, este código que yo ya les dejé acá es el código que lo saqué de Programmings, en la referencia que les puse en la PPT, y este código en particular está ya depurado por mí con algunos pequeñísimos bugs que había. Bien, vamos a ver cómo funciona. Lo voy a compilar. Bueno, porque lo tenía depurado, entonces iba a dar correcto. Lo voy a correr. Yo quiero que veamos acá la consola, en donde tenemos el arreglo de datos de entrada, que es el 8721096, y luego del ordenamiento nos queda 01267889. Por supuesto, acá no me dice nada. Vamos a ver cómo es el código por dentro. Si ustedes quisieran medir el tiempo computacional, el tiempo del reloj, no se olviden utilizar lo que hoy ya les dije en la tarea 2, las herramientas que están en time.h, que lo que comúnmente se llama como el tic-tac, ¿sí? Para medir los tiempos. En MATLAB también lo utilizan, en Python no recuerdo cuáles eran los códigos. Bien, lo primero que declaramos es el swap entre dos variables cualesquiera. Fíjense que acá estamos trabajando con punteros. Es una técnica de programación que a mí me gusta mucho y la sigo cada vez que puedo. Tenemos aquí el algoritmo de partición, donde tenemos como entrada un arreglo. Tenemos el elemento, el índice inferior y el índice superior del arreglo que vamos a considerar. Declaramos el pivot, que lo ponemos en la última posición del arreglo, ¿sí? E inicializamos un valor i, que siempre es la posición inferior menos 1. En nuestro ejemplo comenzamos con 0, pero si ya estamos dentro de una recursión, no necesariamente va a ser 0. Y no se olviden, por favor, que yo les dije que las particiones, algunas podrían valer 0, que ya lo vamos a ver enseguida por qué. Bien, y aquí directamente viene la parte que nosotros vimos en el bucle for, donde hacemos el análisis si es menor o igual, incrementamos i y hacemos un swap. Fíjense que es bien simple. Y luego cuando estamos saliendo, hacemos el swap final y retornamos el valor de i más 1. El algoritmo de quicksort nos queda entonces, primero tenemos que determinar la partición, ¿sí? Y hacemos aquí una invocación a la función al procedimiento partición, y luego hacemos acá la recursión a quicksort, así mismo. Y aquí va a venir una pregunta que yo les tengo que hacer enseguida, ¿sí? Fíjense que en la recursión, el valor, aquí quicksort, lo que nos está devolviendo es void. Sin embargo, el arreglo que le estamos pasando lo tenemos que utilizar en el main. Entonces, fíjense que en la recursión acá, nosotros le pasamos efectivamente un arreglo, ¿sí? Pero no nos devuelve nada. Entonces, ¿cómo puede ser que en este programita que vemos acá, nosotros podamos al final entregar un arreglo ordenado? Si aquí nuestro algoritmo no está devolviendo absolutamente nada. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿La función swap que ocupa? No. Que trabaja con la dirección de memoria. Ah, ya. Ya me adelanté. ¿Quién me lo dijo, Diego? Sí, Ya. Sí, efectivamente, aquí hay un detallecito que por ahí pasa desapercibido para quien no está muy familiarizado con programación. Fíjense algo que yo les dije hace mucho, cómo se trataba a este tipo de datos, void, que no es que signifique vacío, es nada, que no tiene forma, pero sí existe. Como nosotros trabajamos con arreglos, los arreglos, chicos, ya sea que lo mandemos como parámetro, como está ahí, o que lo mandemos como referencia, es lo mismo. Entonces, todos los arreglos por el lenguaje C son tratados como punteros. Aquí yo le estoy mandando, lo único que le estoy mandando es la dirección de la base de mi arreglo. Entonces,
Sabiendo eso, y lo mismo acá, que lo que pasa en realidad cuando, ojo, exclusivamente cuando trabajo con arreglos, le estoy mandando al final de cuentas un puntero, entonces es efectivamente como me dice Diego, que cuando yo hago esto acá, ¿sí? Los cambios que yo hago en el swap, los hago con una dirección. Esa dirección es la misma que la que yo tengo contenidas en el arreglo que paso como parámetro. Porque si bien yo lo estoy declarando como un valor entero, en C, toda vez que yo paso arreglo, estoy pasando una dirección. Y es por eso que mi algoritmo de Quicksort acá no devuelve nada. Si nosotros hubiéramos querido que devolviera algo, tendría que haber sido algún valor entero de alguna, no sé, que nos permita decir de que estamos devolviendo nuestro arreglo totalmente ordenado. Pero el Quicksort acá devuelve nada. Entonces, ¿cómo puede ser que efectivamente esté devolviendo un arreglo ordenado? Y es porque el parámetro que recibe, ¿sí?, es el de un arreglo. Pero en C, cada vez que nosotros pasamos un arreglo como parámetro en una función, en realidad lo que estamos pasando, no se olviden, es la dirección del arreglo. Y esa es la dirección real en memoria. Por lo tanto, cambios que hagamos a este parámetro, que es el entero de arreglo, cambio que hagamos ahí, se va a reflejar en memoria. Luego tenemos el programita solamente para imprimir, y aquí es el main. Tenemos los datos de entrada, esto es bien trivial, rozando lo molesto, digamos, porque directamente le estamos dando datos. Lo ideal sería que nosotros metiéramos los datos por teclado, por ejemplo, que puede ser un buen ejercicio, que se los voy a dejar en el ejercitario, que por cierto, les tengo muchos ejercicios estilo certamen preparados que se los voy a liberar esta semana. Tenemos acá simplemente para saber el tamaño que tiene nuestro arreglo. Y aquí está lo interesante, cuando hacemos la invocación al quicksort, ¿sí? No devuelve nada, fíjense. Lo que le pasamos es data. El arreglo data acá, por estar trabajando en C, al mandarlo de esta manera, es equivalente a estar mandando esto. La dirección de la base de nuestro arreglo. Por lo tanto, en cualquier procedimiento o subprograma o función que esté trabajando con data, va a estar trabajando con el valor que tenemos almacenado en memoria. Yo les dejé acá esta frasecita para que no se pierdan. Recuerden que en C++ los arreglos son como punteros. Por eso las funciones son de tipo void. Eso en cuanto al quicksort, por ahora al menos. Ahora sí quiero hacer un break, que al final lo he hecho tan pocas veces durante el semestre y a mí me gusta hacerlo siempre en mis clases, para distraerlos y tratar de entusiasmarlos un poco con otras cosas. Para ello, yo quiero mostrarles un poco lo que nosotros hacemos en mi grupo. Si escuchan un ruidito atrás, es mi beba. Ya. Les quiero mostrar entonces un poco lo que nosotros con mucho orgullo hacemos en mi grupo. Nosotros somos un grupo, o sea, siempre hablo de nosotros. Yo tengo hoy 7 estudiantes de doctorado, antiguamente tenía 10, muchos magísters, memoristas, etc. Algunos de mis chicos ya están trabajando, por ejemplo, uno ya está trabajando en la Carnegie Mellon, otro está trabajando para la Ford, mis graduados, porque, bueno, salen con un buen track en investigación. Yo les quiero mostrar apenas unos videos que son bien simples en realidad, porque quiero entusiasmarlos con lo que viene después. Como les dije, estructura de datos y algoritmos es la antesala para todo lo que nosotros queramos hacer, y aquello que les interese, por supuesto, en materia de inteligencia artificial. Yo les voy a mostrar acá, nosotros usamos redes neuronales profundas para lo que es la clasificación, la detección, clasificación y conteo de frutas. Aquí en particular lo pueden ver con limones. Luego yo les quiero mostrar lo mismo que hicimos con manzanas, lo hicimos con limones,
Las manzanas, el video que les mostré corresponde a una plantación en California, ¿sí? Trabajamos mucho con la UC Davis en esta materia. Acá vemos con los limones. Lo que estamos haciendo, chicos, es básicamente utilizar redes neuronales profundas con cámaras comerciales, convencionales, entrenamos y somos capaces de detectar, clasificar por calidad y contar la cantidad de frutos que tenemos. Aquí es el tema de paltos, aquí en la quinta región, lo cual resultó bien desafiante porque los paltos, chicos, a todas luces se confunden con las hojas y el color es muy difícil de ser detectado por las cámaras convencionales. Sin embargo, después de casi 2 años de trabajo, lo logramos. Todo esto, por supuesto, nosotros lo tenemos publicado y o patentado. Para el que le interese, mi grupo se llama GRAI, Grupo de Robótica Autónoma e Inteligente, pero no nos quedamos solamente con lo que es justamente heurística, digamos. También trabajamos con lo que es un modelado fenomenológico de las distintas variables que afectan a los robots o a los vehículos autónomos. Este es un mini cargador, lo tenemos automatizado, es un trabajo que hicimos con la Pontificia Universidad Católica, dentro de un Fondekip de ellos, y dentro de un par de Fondesits, entre uno mío y otro de un colega mío con el que trabajo estrechamente. Y lo que hacemos es la identificación, en este caso utilizamos filtros de partículas y el método de Monte Carlo para determinar cuáles son los parámetros físicos asociados a la cohesión de la rueda con el terreno, de tal manera de hacer más eficiente el consumo energético del vehículo. Lo que ustedes ven a la izquierda es el vehículo, por supuesto, andando, la camarita del vehículo, y a la derecha tenemos la posición GIS del GPS, digamos, de nuestro vehículo, lo que es el vehículo real y el vehículo calibrado según los parámetros que estamos detectando. Obviamente vamos a tener siempre un drift, y eso no es necesariamente el drift producto de nuestro algoritmo. El drift que se ve es producto de que cuando uno compra este tipo de vehículos, no vienen sintonizados para ser eficientes desde el punto de vista de control en el consumo energético. Y abajo tenemos cómo convergen los diferentes parámetros a sus funciones de densidad de probabilidad. Claramente nosotros trabajamos mucho acá con cálculo estocástico. Como ven, lo que les quiero decir es que todo esto es la antesala, todo esto que estamos estudiando, la antesala para cosas que, desde mi punto de vista, son bien interesantes. Este otro ejemplo, no, este ya creo que les mostré, no estoy seguro. Este otro ejemplo, porque nosotros trabajamos mucho en lo que es vehículos autónomos. De hecho, uno de mis estudiantes ahora trabaja en la automatización de vehículos para la Ford. En este caso, lo que hacemos es analizar la calidad de conducción a partir de la señalética. Esto que ven acá, por supuesto, es un entorno de simulación, pero nosotros también lo hemos probado acá en Valparaíso, en Viña Valparaíso, y lo probamos en Santiago. Y esto es simplemente colocar cámaras y ver que también la persona maneja. Por supuesto, esos videos nosotros no los podemos mostrar, porque son de cuando subimos a la micro, directamente prendemos los videos de los celulares y vamos viendo cómo van manejando. Y luego aplicamos nuestras técnicas para esta interfaz que es de ayuda al conductor, donde le va indicando cuál es la señalética, si hay un peatón, una señal de alerta, si nos estamos pasando o estamos próximos a cometer alguna infracción, etc. Y al final, por supuesto, podemos evaluar cuál es la calidad de conducción de la persona. Así como esto, chicos, esto solamente para entusiasmarlos. Tenemos muchos videos, no están todos subidos, algunos están sujetos a propiedad intelectual, pero también, por ejemplo, hemos hecho otro tipo de trabajos que tal vez les resulte más atractivo de pronto, porque trabajamos con ya efectivamente robots, drones, en lo que hace la supervisión de líneas de transmisión, en donde, bueno, en este caso particular hacemos, me voy a adelantar bastante porque hacemos la supervisión de paneles fotovoltaicos con las líneas con cámaras termales montadas en drones. Lo interesante de los paneles, chicos, yo me voy a detener acá, en esta imagen que está acá a la izquierda arriba, los paneles tienen un artefacto, que se llama hotspot. Un hotspot es cuando nosotros medimos la temperatura, como lo que está acá,
Lo que está en verde tirando a amarillo es temperatura casi a temperatura ambiente. Lo ideal es tenerlo siempre verde. Pero suceden, por ejemplo, estas pequeñas manchas rojas, y estas manchas rojas son producto de esos llamados hotspots, que podría ser que la resistencia dentro del panel en ese lugar está quemada, o bien, por ejemplo, una gaviota haya hecho popó. Entonces nos deja esa manchita ahí, y lo que sucede, chicos, es que el panel, cuando está absorbiendo la luz del sol, queda a temperatura ambiente. E inclusive queda un poquito más frío. Pero cuando no está absorbiendo, entonces está reflejando. Y si está reflejando, va a aumentar su temperatura. Por eso nosotros desarrollamos algoritmos, en este caso el procesamiento de imágenes, para la determinación de hotspots. Bueno, eso era como una forma de entusiasmarlos para el trabajo que hacemos y, por supuesto, para que sepan que no nos quedamos con esto, con lo que vemos en la materia. Lo que vemos en la materia es la antesala a cosas que se vuelven bien desafiantes y bien interesantes desde el punto de vista tanto matemático. Hay un trasfondo matemático gigante en cada una de nuestras aplicaciones. Nosotros no podemos dar un paso hasta que está matemáticamente formulado y fundamentado. Así, dicho sea de paso, por lo general, cada vez que tenemos un artículo de investigación publicado, hay teoremas y demostraciones y tal, que son los que de alguna manera reflejan o fundamentan la propuesta científica. Bien, vamos a seguir. El código que habíamos visto está en esta dirección para el que lo quiera ver luego, ¿sí? Igualmente, yo se los dejé en el aula, es el que ya está corregido con ese detallecito de por qué funciona, siendo que estamos trabajando con datos tipo void, o funciones que son de tipo void. Vamos a ver ahora, un poco, son detalles del algoritmo, pero yo creo que son importantes para entenderlo, ¿sí? Que es el peor caso, el mejor caso y el caso promedio. Entonces vamos a ver la asintoticidad en el comportamiento de nuestro algoritmo de quicksort. Chicos, ¿dudas hasta acá? No. Vamos a suponer que inicialmente A tiene n elementos. El peor caso vamos a tener cuando hacemos una partición tal de que si A tiene n elementos, el elemento enésimo va a ser nuestro pivot. Entonces, al momento de hacer nuestra partición, resulta ser, y esto es así porque depende del valor que esté en la posición enésima. Ese es el problema de trabajar con estos algoritmos, son dependientes de los valores. Pero bueno, si no fuera de esa manera no podríamos ordenar. Entonces, la peor situación, nosotros tendríamos la peor situación en la partición cuando una de las particiones se quede con n-1 elementos y la otra partición se quede con 0. Eso puede suceder. Supongamos, bien a grueso modo, el siguiente ejemplo, donde nosotros tenemos nuestro arreglo A, que lo vamos a tomar solamente de 4 elementos, en donde nosotros tenemos el 2, el 5, el 7 y el 1. Si tomamos el último elemento como el pivot, claramente la partición va a ser, por un lado, vamos a tener 0 elementos y por otro lado vamos a tener 3 elementos. Y esto van a corresponder al 2, al 5 y al 7. Entonces acá es donde sucede, digamos, el peor caso. Una de nuestras particiones tiene 0 elementos. Ahora, vamos a suponer, además, porque estamos en el peor caso, que esta situación en donde una de las particiones termina siendo 0, siempre en cada recursión. Entonces, por cada recursión vamos a tener una partición que sea 0 y la otra que se lleve todos los elementos. El costo de cada partición, no se olviden, nosotros ya lo vimos, es θn. El subarreglo con 0 elementos, si bien tiene 0 elementos, nosotros podríamos considerar que su costo es un valor constante, que le vamos a llamar θ1. Entonces, la recursión, chicos, nosotros la podríamos ver como tdn, el tiempo de ejecución n,
es igual a la recursión del subgrupo con n-1 más la recursión del elemento que tiene 0 más el costo de nuestra partición, lo que nos da, fíjense, por los teoremas que nosotros ya vimos, esta recursividad. Por supuesto, al ser una constante, nosotros básicamente no lo estamos considerando. Ahora, vamos a suponer, ya tenemos nuestra recursión, ya tenemos nuestros costos. Ahora, por cada nivel, esto es, por cada vez que nosotros invoquemos a la recursión, nosotros vamos a tener la siguiente iteración de costos, al menos en lo que hace a los costos de la partición. Inicialmente, θ n. Luego, en la primera partición, vamos a tener que uno tiene 0, ¿sí? Y el otro va a tener n-1. Entonces, nuestro costo va a ser θ n-1. En la siguiente partición, nosotros vamos a tener una subpartición con 0 elementos y la siguiente con n-2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última partición. Entonces, al ver qué es lo que pasa con las recursiones, nosotros vamos a tener una situación como la que tenemos acá. Esto es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k. Bueno, podemos hacer la convergencia, que si nos queda la expresión que está acá, y esto es equivalente a tener θ n cuadrado. Entonces podemos ver que el peor caso lo vamos a tener cuando suceda que una de las y esto suceda siempre en las particiones, una quede con 0 elementos. Esto que tenemos acá, que es el peor caso, chicos, nosotros estaríamos en presencia de O n cuadrado. Entonces, sabemos que el peor caso va a tener ese costo, ¿sí? Y surge directamente de este análisis. En la primera iteración, el costo de la partición es este. En la segunda, la partición es este. En la tercera, la partición es este. Y así sucesivamente. De hecho, esto que está acá es lo que tenemos ahí. En donde nosotros hemos extendido el valor de Tn-1 con n de 1 a, digamos, desde 1 hasta n, justamente. Bien, con eso nosotros tenemos lo que es, fíjense que aquí, obviamente, nosotros estamos descartando el término lineal. Esto es n cuadrado más n. Hemos descartado el término lineal, hemos descartado las constantes afines en este caso, y nos hemos quedado directamente con el término cuadrático, que es el del mayor peso. Nos queda entonces que el costo es O n cuadrado, que es el del peor caso. Vamos a ver qué pasa con el mejor caso. El mejor caso, chicos, es cuando nosotros estamos en presencia de particiones que le vamos a llamar balanceadas. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos 8 elementos acá. Aquí tenemos nuestro arreglo de entrada, tiene 8 elementos, y al momento de hacer las particiones, no se olviden, este termina siendo nuestro pivot y nos quedan 7 elementos para trabajar. Lo que decimos entonces es, al hacer los 7 elementos, nos pueden quedar 4 elementos para el lado izquierdo y nos van a quedar 3 elementos para el lado derecho. Esta partición ya es balanceada en el sentido de que estamos diciendo que vamos a tener por un lado n sobre 2, y no se olviden que tomamos aquí las cotas, el equivalente al floor, perdón. ¿Sí? Entonces hacemos, en este caso, 7 dividido entre 2 nos da 3.5, el floor debiese ser 3. Y aquí vamos a, perdón, 8, esto es 8 dividido entre 2, disculpen. N es igual a 8. Entonces vamos a tener acá 4, y aquí vamos a tener, esto es el seal, el techo. Entonces 8 dividido entre 2, 4, menos 1, 3. Por eso es que acá nos quedan 4 elementos, y acá nos quedan 3 elementos. En ese caso es el que se conoce como balanceado, ¿sí? Y nosotros podríamos hacer la salvedad en este caso de que estamos en presencia de una recursión, fíjense, que divide en 2 grupos, cada uno de los grupos con n sobre 2 elementos. El costo de la partición sigue siendo θ n. Ahora, aquí estamos en presencia de lo que nosotros ya conocemos, que es el teorema maestro, y si lo resolvemos por el teorema maestro o bien por los árboles de recurrencia, vamos a terminar con omega de n log n. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo, es logaritmo 2.
Entonces fíjense que llegamos a los mismos costos, y digo el omega porque estoy hablando del mejor caso nada más, ¿sí? Entonces ya tenemos que, por un lado tenemos el caso n cuadrado, que es el peor caso, luego tenemos el mejor caso, es decir, ningún otro caso va a costar menos que n log n, que es el que tenemos por acá. Esto es n log n. Entonces todos los otros casos debiesen estar por acá en el medio. Ahora, lo interesante de esto, perdón, aquí no le hice ni la abscisa ni la ordenada, por acá tenemos nuestro gráfico. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ya tenemos el peor caso, ya tenemos el mejor caso. Lo que nos falta ahora es determinar cuál es el caso promedio, o el caso más probable con el que vamos a trabajar. Vamos a ver el caso promedio o el caso más probable. Para eso, chicos, yo me voy a basar en un ejemplo. Ahora, yo voy a analizar los casos que están en el medio, ¿sí? Y esto significa los costos que están entre el peor caso y el mejor caso. Para eso, vamos a suponer que estamos en el límite del balanceo. Fíjense que para el peor caso, nosotros supusimos que teníamos una partición con 0 y la otra la partición con n-1. En el mejor caso, nosotros tenemos una partición con n sobre 2 y otra partición con n sobre 2 menos 1. Entonces estamos en presencia de un caso balanceado. Vamos a suponer un caso en particular para analizar cómo es en realidad el caso promedio, que está al borde de lo que nosotros podríamos considerar como, lo podríamos considerar de hecho como peor caso si no le prestamos atención. Fíjense que hacemos una partición donde la primera tenga 9 sobre... Este es un ejemplo de 10 elementos, ¿sí? Tenemos 9 sobre 10 elementos. La segunda partición, tiene 1 sobre 10. Fíjense que al final el 90% de los datos me queda en una partición y el 10% de los datos en otra partición. O mejor aún, supongan que tenemos 100 elementos, donde 99 quedan en un lado y 1 queda en el otro lado. Claramente, al menos por proximidad de números, uno tendría a pensar de que esta recurrencia está más próxima al peor caso de lo que podría estar al mejor caso. Pero vamos a analizar antes de concluir. Aquí tenemos el costo de la partición, donde lo tenemos afectado por una constante en realidad, ¿sí? Bien, pero es n. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Si nosotros construimos el árbol de recurrencia de esta partición, yo los invito primero si lo pueden solucionar por teorema maestro. En el caso de que no puedan, siempre lo vamos a poder hacer por un árbol de recurrencia, aunque resulta un poco más costoso para nosotros. Lo tenemos que resolver dibujando, básicamente. Tenemos la primera iteración con costo n. En la segunda iteración de la recursión, 1 sobre 10 al lado izquierdo, 9 sobre 10 al lado derecho. Pueden preguntar por qué de un lado y del otro. Esto es indistinto, chicos. No se olviden que tenemos que aquí analizar cuál es el costo más largo que tengamos, ¿sí? Luego vamos a la siguiente iteración. Esta es la primera recursión. Vamos a la segunda recursión. Por un lado me queda 1 sobre 100, 9 sobre 100. No se olviden que siempre nos estamos quedando con el... en un lado nos estamos quedando con el 10% básicamente de los datos. Y fíjense acá, debido a que estamos trabajando en base 10, nuestro logaritmo, por supuesto, va a ser base 10. En el otro caso vamos a tener lo mismo, 9 sobre 100, 81 sobre 100, y así sucesivamente. Claramente, esta etapa, la parte de la izquierda, va a terminar antes. Y la etapa de la derecha va a terminar mucho después. ¿Cuál es la longitud, la profundidad que tiene nuestro árbol? Logaritmo de 10 sobre 9 en base 10 sobre 9 de n. Esto es la misma técnica que nosotros ya hemos venido utilizando para calcular la profundidad de los árboles de recurrencia. Mientras que acá, chicos, lo que tenemos que ver es, fíjense, tenemos Cn, Cn por cada etapa. Entonces, ¿cuál es el costo al final de nuestro algoritmo? Es Cn
es Cn por logaritmo, en este caso de 10 sobre 9 de n. Y aquí es donde yo les dije al inicio de la clase que íbamos a ver una cuestión capciosa que teníamos en los logaritmos en los costos computacionales. Fíjense que al final nuestro algoritmo, en el caso promedio, nosotros inicialmente pensamos de que podría estar más cerca del peor caso que del mejor caso, simplemente por la división que tenemos acá de las particiones. Pero fíjense, chicos, que luego de haber hecho el árbol de recurrencia, como lo que tenemos acá, llegamos a que el costo tiene este kernel, el que tenemos acá, c por n por logaritmo en base 10 sobre 9 por n. Por supuesto, cuando lo queremos poner en el formato propio de los costos, esto es θ n log n. Ahora, este formato está más cerca del mejor caso que del peor caso. Acá tenemos n cuadrado, y esto no es n cuadrado, ¿sí? Es n log n. Ahora, claro que el logaritmo es base 10 sobre 9. No es lo mismo hablar de un logaritmo en base 2 al logaritmo en base 10 al logaritmo en base 10 sobre 9. Perdón. Y esa es la parte capciosa que yo les decía de analizar costos. Pero sin embargo, el comportamiento de la curva, del costo del tiempo de ejecución, es de la forma n log n. Lo que cambia, por supuesto, es la base. Entonces vemos, chicos, que con este ejemplo, y este ejemplo ustedes lo pueden, o sea, este caso lo pueden generalizar, para cualquier caso donde las particiones tengan elementos, ambas particiones, estamos en presencia entonces de un costo de tiempo de ejecución de la forma n log n. Y de ahí entonces que nuestro algoritmo tiene un costo computacional asociado de n log n, que es el caso promedio. Lo que en general vamos a tener es que vamos a tener alternancias en nuestro algoritmo de algunas particiones iguales a 0 y otras particiones balanceadas y otras particiones desbalanceadas como la que estamos viendo ahora en pantalla. Se van a mezclar, pero si se mezclan, el costo computacional nunca va a ser mayor que n cuadrado, que es el peor caso. Entonces, el costo computacional inferior va a ser n log n. Lo que va a cambiar es la base del logaritmo. De hecho, puede suceder algo como lo que tenemos acá. Ya les voy a explicar, vamos a ver de qué se trata en esta grafita, de hecho son tomadas del libro, pero grafican bien, digamos, lo que sucede en líneas generales con el algoritmo de Quicksort. Lo que tenemos, chicos, es que por cada ejecución, o en algunas ejecuciones, vamos a tener estas particiones que son iguales a 0. Entonces, ¿cómo afectan esas particiones que son iguales a 0 en nuestra ejecución? Y en otros casos vamos a tener particiones que son, ojalá, de esta manera que son balanceadas. En el caso de la derecha, el costo es siempre n. Entonces la tenemos balanceada. Bueno, de pronto este podría ser, si entramos en detalle, n-1, ¿sí? Pero este no es perdón, esto no es a la menos 1, es θ de n-1. Pero siempre vamos a estar en presencia de este costo lineal. No se olviden que nosotros estamos siempre descartando todas las constantes que encontremos dentro de nuestra expresión algebraica en los costos computacionales. Entonces tenemos que el costo por cada iteración siempre va a ser un costo lineal. Cuando nosotros tenemos las particiones y una de ellas tiene el 0, lo que sucede, chicos, es, fíjense, vamos a ver qué pasa a nivel costos, ¿sí? Ya sabemos que cuando sucede bien, el costo de esto es θ n. Cuando hay una partición que vale 0, fíjense en esta recursión y esta otra recursión, que es la siguiente, ¿sí? La única diferencia es que tenemos un dato menos para analizar. Y esto es θ n más θ n-1. Y nosotros ya vimos por los diferentes teoremas que hacen a los costos que esto es igual a θ n.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener particiones. Cuando nosotros trabajemos con el algoritmo de Quicksort, vamos a tener, en algunos casos, particiones que sean iguales a 0. El peor caso, por supuesto, insisto, es cuando lo tenemos todo, todas nuestras particiones van a salir al menos con un subarreglo igual a 0. No, los dos no, pero uno de los dos va a estar igual a 0. Entonces, cuando eso sucede, chicos, nosotros vemos que el costo en este nivel y el costo en este nivel sigue siendo tita n, directamente por nuestros teoremas. Lo que va a suceder siempre en los algoritmos de Quicksort es que vamos a tener esa famosa alternancia entre particiones que sean balanceadas o semibalanceadas con esas particiones que nos dan subarreglos iguales a 0. Y por eso es que todos los costos van a estar entre n log n y n cuadrado. Lo último que vamos a ver de nuestro algoritmo corresponde al pivot. Hasta ahora, yo les dije que teníamos nuestro arreglo de entrada, esto está en el segmento estático de datos, etc. Y tomamos el último elemento como pivot. Ya, pero esto es un criterio. Es un criterio como cualquier otro. Por ejemplo, inclusive, si nosotros tuviéramos a todo el arreglo ordenado al inicio, es decir, supongamos que nosotros tenemos todo el arreglo ordenado al inicio, y esto es, vamos a suponer que son solamente 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Ese es nuestro arreglo A, el que nosotros queremos meter en el algoritmo de Quicksort. Si nosotros siempre tomamos el último elemento como pivot, siempre vamos a tener alguna de las particiones iguales a 0. Entonces vamos a estar en presencia del peor caso. De hecho, el peor caso es cuando el arreglo de entrada al algoritmo de Quicksort ya está ordenado. Otra técnica que probabilísticamente es mejor, y cuando yo digo probabilísticamente es porque cuando trabajamos con el pivot en la última posición, estamos diciendo que todos los elementos que están a la izquierda son igual de probables de pertenecer tanto a un lado como hacia el otro de la clusterización. Por alguna razón, para evitar, ojo, caer en particiones que tengan 0 elementos, se utiliza un pivot aleatorio. El pivot aleatorio, chicos, nos garantiza, básicamente por ley de los grandes números, que la cantidad de particiones que tengan 0 elementos va a tender a 0. Lo que estoy diciendo, tómenlo como algo semántico, por favor. Lo único que hace es, básicamente, por el método de Monte Carlo, uno puede demostrar de que suceden menos particiones iguales a 0. Es como cuando teníamos las tablas hash y teníamos esta sobreocupación de lugares. Más o menos parecido. Cuando nosotros estamos tomando el quicksort aleatorizado, significa que cualquier elemento de mi vector de entrada, mi arreglo de entrada, tiene la misma probabilidad de convertirse en pivot. Entonces, la probabilidad igual de que alguna partición sea igual a 0, disminuye. Pero esto se demuestra empíricamente. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos nuestro algoritmo de Quicksort, ahora aleatorizado. Lo único que cambia, chicos, es cómo efectuamos la partición. Nada más. Lo demás es esto, la recursión. ¿Cómo efectuamos nosotros, entonces, la partición? Bueno, lo único que hacemos, ya tenemos nosotros nuestro algoritmo de partición, que ya lo hemos analizado. Lo único que hacemos, chicos, es detectar aleatoriamente, directamente podría ser, por ejemplo, la función rand. Determinamos aleatoriamente un número cualquiera, por supuesto dentro de los límites de mi arreglo, y en ese sentido, si estamos trabajando con un arreglo de 4 elementos, entonces ese random tiene que ser entre 1 y 4. Por eso es que están los parámetros aquí puestos.
determinamos la posición pivot acá como, como aleatoria y la llevamos a la última posición y hacemos un swap. Y hacemos esto para que nuestro algoritmo de partición que ya vimos siga funcionando. ¿Mm? Entonces, en estricto rigor, seguimos viendo el pivot en el último lugar, pero el elemento que colocamos en el último lugar que utilizamos como pivot, ahora es uno aleatorio que sacamos directamente de nuestro vector de entradas, de nuestro arreglo de entradas. Se puede demostrar entonces, como les dije, empíricamente que el quicksort aleatorizado disminuye la probabilidad de tener particiones que tengan 0 elementos. Por supuesto, esto no nos exime de que nos pueda tocar casos como el peor caso. Puede suceder, por supuesto. Donde nosotros podemos ver más información, la vamos a encontrar en lo que está marcado ahí, chicos. Por supuesto, el programita, ya se los dije, lo saqué de esta página. Yo les recomiendo que lo tomen directamente el que yo les dejé en el aula, porque siempre código que yo les pongo a ustedes antes significa código que yo he depurado. O de última, si no hubo nada para depurar, les pongo mensajecitos que les ayuda a entender la codificación, como lo que hicimos hoy con el tema del void. ¿Qué más les recomiendo yo para estudiar? Por supuesto, el libro de cátedra. Por favor, confírmenme si están pudiendo acceder al libro de cátedra de manera digital a través de la biblioteca de la Santa María. Alguien me hizo esa pregunta en su momento por correo. Yo creo que les respondí, pero ¿me pueden confirmar que tienen el libro de cátedra? ¿Que pueden acceder a él? Yo al menos no lo he intentado, así que no sé si se Ya. puede acceder. Yo tampoco he probado. Ya. Bueno, eso Lo tengo significa... descargado. No, yo no escuché nada. Eso significa que no lo están necesitando, lo cual es bueno. Que están pudiéndome seguir acá con la información libre que estoy entregando, como también con mis presentaciones y las clases. Pero bueno, solamente se los dejo como... Quería saber esa pregunta, o sea, quería saber si están pudiendo acceder a los recursos bibliográficos, pero no se olviden, chicos, que el esfuerzo que hago en las explicaciones viene del material libre que coloco siempre al final, que son los links para que ustedes visiten. El algoritmo de Quicksort es bastante interesante, es bien simple de implementar, pero bueno, como ya estamos teniendo training con el resto de los algoritmos de ordenamiento, entonces al final de cuentas resulta un trámite básicamente entenderlo. Yo lo encuentro bien entretenido, es uno de los algoritmos que más se utilizan, y luego vamos a ver, por ejemplo, si todo sale bien y tenemos tiempo, algoritmos ya más aplicados, como el algoritmo de Dijkstra, que en particular lo utilizamos muchísimo para, ahora sí, búsqueda. Ya tenemos los elementos ordenados, y una vez que lo hemos ordenado, ahora tenemos que hacer búsqueda, pero búsqueda en función de criterios. Por ejemplo, queremos ir de la posición A a la posición B, ¿cuál es el camino más corto a través de los diferentes elementos? Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, vamos ya terminando con el tema de ordenamiento. De hecho, este ha sido el último algoritmo que vimos que tiene un costo computacional de n log n. Los algoritmos que vienen ahora se llaman los lineales. ¿Sí? Estos algoritmos tienen un costo computacional de n o tita n o omega n, dependiendo del caso con el que nos topemos. ¿Sí? Pero siempre nos vamos a fijar en este porque es el costo promedio, es el costo más probable. Pero ahora vamos a empezar a ver entonces los algoritmos de búsqueda que son lineales. De hecho, está puesta parcialmente la presentación en el aula. Yo podría comenzar, al menos ahora, mostrándoles de qué se tratan los algoritmos, y dejamos la explicación de detalle para el viernes. O bien también puedo responder preguntas de la guía. Ustedes deciden, nos quedan 10 minutos. A mí me gustaría preguntarle de la tarea. La tarea, eso. Ya, pasemos. Es cortito igual, es que tengo un problema con el heap sort, de cómo hacerlo con listas linkeadas, porque
le agrego igual como un costo computacional al tener que buscar como el padre o el hijo izquierdo, según yo. Ya, déjame ver que abra la tarea. Eh, tarea. ¿Quién me está hablando? ¿Dominic? Sí. Dame. Dame un segundito. Ujú. Mm, Tarea 2, aquí está. Ya. La voy a compartir. Eh, bien, vamos a chequear lo que me pregunta la compañera. Aquí. Dominic, ¿a dónde voy? En la parte B. En la parte B. Por cierto, saben que nuestro profesor coordinador es griego, ¿no? Por eso ustedes van a ver mucha simbología griega. Pero bueno. Mm. Acá. Dime. Es que tengo problema con las últimas tres funciones, en el fondo el left child y ¿Sí? right child y parent. Ya. Que ahí, según yo, al no ser arreglo, se le agrega un costo computacional al tener que buscarlo. Sí. En realidad, sí. Ahora, ¿la búsqueda que estás haciendo es lineal? Mm, Cuando digo lineal, es claro, elemento por elemento. sí, O sea, cuando digo lineal es porque hay un solo bucle, ¿sí? No hay un bucle dentro de otro bucle. sí, sería lineal. Ya, ahora, ¿vos te acuerdas los teoremas que nosotros hablamos de costos computacionales? Ujú, Ya, el costo lineal. Si me está diciendo un costo lineal es porque estamos en presencia de tita n o de ON, o sea, omicron n o tita n. Pero no importa, supongamos que es tita n. Ese, ujú, si estamos en presencia de tita n, que es, o mejor aún, de omicron n, eh, ese costo combinado con el resto de los costos, ¿sí? Te da una función algebraica de costos, que al aplicar los teoremas de costos, ¿sí? ¿Cuál es el valor final que te da? Ah, claro, tendría que ver dónde están adentro esa... Exacto, porque aquí lo que sucede, Dominic, es que en tiempo de ejecución, por eso también yo les dije en su momento que pueden utilizar el time.h de pronto para calcular los tiempos en alguna parte, aquí se los puse de hecho, que tienen la guía de ustedes, por ejemplo, ¿no? La guía de mi paralelo tiene algunas diferencias menores con la guía del otro paralelo, pero, Ujú, como por ejemplo el time.h que ustedes lo podrían utilizar. Lo que pasa es que en números, por eso les dije que el costo computacional o el tiempo de ejecución no es segundos, sino es n. Sin embargo, vos puedes utilizar una técnica de TikTok acá para ver cuánto tiempo efectivamente tarda tu procesador y tu sistema operativo en ejecutar el programa. ya. Ese costo computacional que me dices, efectivamente le agrega tiempo de ejecución efectivo, valga la redundancia, a tu procesamiento. Pero costo computacional, Ujú. tienes que resolver qué es lo que te dicen los teoremas ahí. Porque al agregarle un costo computacional lineal, no sé cómo lo estás presentando, podría quedar absorbido por algún otro costo, según sea el tita o el omicron que estés considerando. Para eso tienes que utilizar Claro. los principios y teoremas que vimos a grandes rasgos. Hay muchos más, pero vimos algunos en una clase extra, en una clase particular que tuvimos. Ujú, O sea, clase ya. particular de la temática, no una clase extra. Ujú.
¿Te lo resolví? Gracias. No te doy la respuesta de una, la tienes que elaborar un poquito más, pero va por ahí, No, sí. Obvio. es más analítica la cuestión. Pregunta. Ujú. ¿Profe? Sí, Diego. Respecto a esa misma parte de la tarea, Sí. por ejemplo, si yo quisiera implementar una función y esa función agrega costo computacional real, así como realmente, si antes era log n, ahora es n log n, por ejemplo, ¿puedo hacerlo o Ya. tengo que tratar de llegar al... Sí, fíjate lo que dice el enunciado, ¿sí? El enunciado te dice para los 3 distintos tamaños de entrada antes descritos, ¿sí? Por ahí los tenemos. Puede validar la complejidad asintótica de los algoritmos. ¿Mm? Aquí tómalo como, ¿puedes encontrar teóricamente la complejidad asintótica? Si luego vos, al hacer el análisis, descubres que tu complejidad es n cuadrado o n log n, que son las 3 básicas que hemos visto, lo tienes que demostrar, si es posible, analíticamente. Entonces, yo no sé cómo has encarado tu estrategia acá, ¿sí? Pero lo que te pedimos es la estrategia que encaraste para resolver el problema. Encuentra, teóricamente, si es posible, la complejidad asintótica. Ok, entonces yo implemento un algoritmo y analíticamente, es decir, voy anotando constante por n, constante por log de n, o voy haciendo teorema maestro, ¿Sí? encuentro un tiempo asintótico, o sea, una función ¿Sí? asintótica que describa mi algoritmo, no el heap sort que vimos, sino el que yo creé, ¿Ya? y intento validarlo con lo experimental al momento de medir el tiempo. ¿Eso es lo que está También lo, tratando de decir? también lo puedes validar experimental, ¿sí? Ambos. Por eso, se te dice abajo que lo puedes validar experimentalmente ejecutando el algoritmo varias veces. Y mides el tiempo, que te tendría que dar una curva que sea parecida a al kernel de la complejidad que determinas teóricamente. A ver, me explico. ¿Cuál es la complejidad, Diego, del insertion sort? Ese era n cuadrado, creo. Todos los Diego, algoritmos que el hemos visto insert. hasta ahora tienen un solo tipo de complejidad. De tita, digo. Ya. La La verdad misma es que... complejidad que n es log n. Tienen ya. como complejidad máxima Omicron n cuadrado, pero la promedio es n log n. ¿Sí? Entonces tienes la complejidad del insertion sort, que es n log n, del heap sort, que es n log n. Ahora, la complejidad de las listas, nosotros ya las vimos. ¿Cuál es la complejidad de una lista? ¿Lineal? ¿N? Es 1. Ah, Entonces fíjate que estamos hablando de la complejidad de una lista, que es 1, y la complejidad de los algoritmos de ordenamiento, que es n log n. ¿Cuál crees vos que debiese prevalecer? claro, ahí debería prevalecer la del algoritmo. Exacto, n log n, porque el otro es una constante. Pero es que, por ejemplo, bueno, en el insertion, o sea, yo Sí, puedo ir como, ese va término por término, haciendo los cambios, sí, pero en el heap sort recurre a un elemento con un índice. sí. Entonces, para encontrar ese índice, bueno, hay varias cosas, como entre eso, intentar como enlazarlos, pero bueno, pensemos como en lo más como inmediato que sería buscarlo por índice. En el fondo, iterar tantas veces para encontrar el elemento número i de la lista. Sí, Eso tendría un costo de lineal. teta i en Lineal, caso de sí, sí, pero claro. el costo máximo, el peor costo que vas a tener es el n, teta n, perdón. Porque es lineal. La búsqueda
es lineal, porque vas elemento por elemento. ¿Sí? Y entonces tienes de nuevo un costo que es n. Lo que puede suceder acá es que tengas un for de costo n y adentro el algoritmo de ordenamiento de n log n. O bien el algoritmo de ordenamiento n log n y adentro un costo n por un bucle for. Y en ese caso, tu costo total, otrora n log n, podría transformarse en n cuadrado log n, según cómo lo plantees. Entonces, Claro, es que esa es la sensación que... Eso es, es lo que yo creo que me va a dar, es- porque... es que es totalmente lícito, Diego, si vos encaras tu programa de tal manera que te dé n cuadrado log n y lo logras demostrar teóricamente y luego también empíricamente, está bien. Nosotros, en general, a ver, el enunciado no te pide optimizar el algoritmo, te pide analizarlo. Entonces, a Dominic, por ejemplo, le podría dar n log n tranquilamente, porque utilizó tal estrategia. Y a vos podría darte n cuadrado log n, o utilizaste esta otra estrategia. ¿Sí? Y las dos van a estar bien. Mientras ustedes puedan analizar lo que hicieron, analizar teóricamente y, ¿por qué no también analizar empíricamente, como dice abajo? Entonces estamos bien, Diego. Ya, Fíjense, profe, muchas gracias. claro, este ejercicio, a diferencia del otro, les da libertad, de la otra tarea, les da libertad para que ustedes decidan. Tiene un nivel de complejidad, no técnica, sino un nivel de complejidad en decisiones superior a la primera tarea. Ustedes tienen que empezar a decidir. Ya chicos, estamos en hora. Nos vemos el viernes. El viernes cuídense mucho y recuerden que mañana no los voy a poder atender en consultas porque tengo que atender al panel que viene a evaluarnos. Nos vemos el viernes, cuídense. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chaucito.